Buen día, nosotros somos el grupo 6. Está conformado por Marco Yesid Cárdenas, Erika Leonela Sarta, Diana Lucía Rico, Jonah Aladier Parra y José Alejandro Flores. El tema que nos correspondió fue un modelo del proceso de comunicación. Un cordial saludo, profesora Marta. Mi nombre es Marco Yesid Cárdenas Garay y el tema que vamos a tocar es un modelo del proceso de comunicación. Bueno, para empezar mi exposición, quería dar como la definición de proceso de comunicación. Y nos dicen que es un conjunto de acciones que se ponen en práctica para transmitir de manera eficaz y eficiente un mensaje entre uno o más individuos. Quería dar como a conocer los elementos que componen la comunicación, lo que nos han enseñado en el colegio, donde tenemos al emisor, que es la persona que difunde el mensaje. Después viene el código. El código es como la herramienta o la base en la que queremos difundir el mensaje. Después viene el mensaje. Después viene el canal, que es por el medio por el cual queremos transmitir el mensaje que vamos a dar. Y por último tenemos al receptor. Berlon nos menciona en su libro que la comunicación es capaz de alterar un entorno o influir en el pensamiento de las personas. Se puede producir de diversas maneras y dependiendo en el entorno que se dé, dependiendo en la situación o en la época determinada que se esté dando el mensaje. Él nos da como ejemplo dos científicos que en su época habían descubierto como cierto tipo de cosas, y pues nos da como a entender de que no tenían como las herramientas suficientes para dar a conocer o para que el receptor en este caso conociera los descubrimientos que habían realizado. Entonces ahí es cuando vamos a las bases de la comunicación, en donde yo tomé como referencia alguna de las bases o de las herramientas que tenemos para llegar a transmitir algún mensaje. La primera que di a entender fue la de los libros, que se han convertido quizás uno de los primeros canales o herramientas para difundir un mensaje o un conocimiento. Después quise mencionar los medios digitales en los que tenemos los videos, las imágenes, que se han encargado como de dar como más claridad, como de poner algo físico en el mensaje que queremos dar, algo visual, para que la gente, o para que en este caso los receptores o receptor puedan tener más claridad sobre el tema. La música también se ha convertido en un canal muy importante, ya que a través de la música se pueden dar a conocer, o sea, nos podemos llegar a comunicar, podemos influir en la gente, podemos cambiar entornos. Entonces es un canal muy importante. Después, por último, quise mencionar la tipografía, que quizás es una de las más viejas herramientas que tenemos o canales de comunicación que hemos formado como seres humanos, ¿no? En donde podemos dejar plasmado algún conocimiento, algún mensaje. Es como un medio de comunicación que se puede dar plasmado a través pues, de la historia. Es algo que puede traspasar. También nos menciona dos casos en los que puede fracasar a pesar de todas las herramientas que tenemos, y es el desconocimiento que pueda llegar a tener el emisor sobre el tema. Es una como de las primeras, de los primeros fracasos que podemos llegar a tener al momento de dar un mensaje o de comunicar algo. Y la otra es la interpretación errónea a las respuestas que se quiere provocar. Esto se puede dar muchas veces porque no sabemos explicarnos de manera correcta o porque no tenemos las herramientas necesarias para llegar a transmitir el mensaje. Entonces, este es mi exposición. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Erika Leonela Sarta. Nosotros les vamos a hablar acerca de un modelo del proceso de comunicación. Bueno, la comunicación pues es el proceso por el cual se produce un intercambio de información. Este es un conjunto de acciones que se ponen en práctica para transmitir de manera eficaz y eficiente un mensaje. El proceso se caracteriza por ser dinámico y continuo. Los acontecimientos y las relaciones suelen estar en constante cambio. Asimismo, pues el proceso requiere de una serie de elementos para que puedan ocurrir. Un claro ejemplo es el que mostramos a continuación, que es la educación. Este sería un proceso toda vez que al discutirlo podemos tomar como referencia varios elementos que, como en este caso, serían los estudiantes, los maestros, los libros, las aulas, las bibliotecas, las conferencias. Al tomar esos elementos se puede definir este proceso como algo que carece de un principio y de una secuencia fija de acontecimientos. Algo que pues no está estático, sino que carece de un movimiento continuo. Aquí podemos observar que estos componentes forman parte del proceso y que interaccionan entre sí, o sea, cada uno de ellos influye sobre los otros. Los aspectos generales de la comunicación, una de las más importantes funciones sociales que el ser humano desarrolla es a través de la comunicación, ya que permite un intercambio de información entre las personas y ofrece a estas la posibilidad de compartir con sus semejantes todo tipo de inquietudes, deseos, frustraciones y vivencias. Sin embargo, no podemos afirmar que la comunicación sea una actividad exclusivamente humana, ya que los procesos que la sustentan se dan también entre animales. Por ejemplo, los maullidos de un gato ante la presencia de la comida que se le va a administrar son una muestra de que está manifestando de que el gato tiene hambre. Del mismo modo, cuando evidenciamos la sonrisa en el rostro de una persona, esto significa que esa persona está alegre. O sea, ella nos refleja, nos comunica sus sentimientos y lo expresa mediante la sonrisa. Podríamos también incluso hablar en el proceso de comunicación, podemos incluir también los objetos, ya que algunos emiten mensajes, ya sean producidos directa o indirectamente por la acción humana. Por ejemplo, cuando suena un timbre, este sonido indica de que se finaliza, ejemplo, una clase. Componentes que intervienen en la comunicación. Para que sea posible el acto comunicativo es necesario la presencia de una serie de elementos que constituyen un esquema cerrado en el que todos ellos son imprescindibles, como lo son, por ejemplo, el emisor. Esta es la persona que crea y emite el mensaje mediante un proceso de codificación. El receptor es pues quien recibe la información enviada por el emisor y la descodifica para poder comprenderla. El mensaje es la información concreta que el emisor comunica al receptor. El código es el sistema de signos que emplean el emisor y el receptor para intercambiar información. Este debe ser conocido por ambos para facilitar el proceso de codificación y descodificación. Los códigos pueden ser muy variados. Por ejemplo, uno serían las señales de tráfico que constituyen un código, o ya sea el idioma. El canal pues es el medio por el que se envía el mensaje, ya sea por vía telefónica, por correo electrónico. El canal puede condicionar la forma en que se transmite el mensaje, ya que no será igual si se comunica por teléfono que si se hace por correo electrónico o estando frente a frente el emisor y el receptor. Factores de la comunicación según Aristóteles. Entonces, Aristóteles manifestaba que para que el proceso de la comunicación se desarrolle de manera correcta y sea efectivo,
Aristóteles en su retórica afirma que tenemos que considerar tres componentes en la comunicación, los cuales son el orador, el discurso y el auditorio, que nos facilitan los medios de persuasión adecuados a cualquier argumento. Para que cada uno de estos elementos se dé, es necesario para la comunicación tener una correlación con tres variables esenciales, que son la persona que habla, el discurso que pronuncia y la persona que escucha, ya que nos ayudan a organizar nuestro estudio respecto al proceso. Buenas noches, mi nombre es Diana Lucía Rico y yo voy a hablar acerca de qué es un modelo de comunicación. Entonces, un modelo de comunicación es aquel que nos permite explicar la interacción comunicativa. Bueno, en él se pueden ver, representar los elementos que hacen posible la comunicación. Vamos a hablar de 6 elementos que permiten la comunicación. Entonces, en primer lugar está la fuente de la comunicación, que es una persona o un grupo de personas que tienen como fin comunicar algo, comunicar una idea, alguna intención, necesidades, alguna información. Para que se produzca esta comunicación se requiere de un encodificador. El encodificador, que es el segundo elemento del que vamos a hablar, es la capacidad motora, que son los mecanismos vocales o sistemas musculares que tiene la fuente para comunicar este mensaje. Entonces hace referencia a la voz, a algún gesto que pueda realizar la persona para comunicar algo. El tercer elemento es el mensaje. El mensaje es esa traducción de la idea que tiene como fin comunicar algo. Entonces, si yo quiero un vaso de agua, mi intención es justamente pedir un vaso de agua, pero necesito enviar el mensaje de manera asertiva para obtener lo que estoy necesitando, el vaso de agua. El cuarto elemento es el canal. El canal es ese medio que me va a permitir transmitir mi mensaje. Hablamos entonces de la atmósfera, el internet, el teléfono, una carta, porque de nada me sirve tener la intención de comunicar algo si no tengo un medio por el cual se transmita mi mensaje. El quinto elemento es el decodificador. Así como para la fuente existe un encodificador, para el receptor de la comunicación existe un decodificador, que son todas aquellas facultades que le permiten al receptor entender mi mensaje. Entonces, si yo como fuente al hablar estoy transmitiendo mi mensaje, el receptor de la comunicación tiene un mecanismo auditivo que le va a permitir escuchar y entender mi mensaje. El sexto elemento es el receptor de la comunicación. Entonces, es el fin último, es esa persona a quien va dirigido mi mensaje. En ocasiones, la fuente y el receptor de la comunicación pueden ser la misma persona. Entonces, un ejemplo es cuando yo estoy escribiendo algo. Entonces, yo escribo y al mismo tiempo lo leo. Y al leerlo, digamos que estoy nuevamente obteniendo como ese mensaje que yo estoy intentando dar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, puede hablarse de que la fuente y el receptor de la comunicación son el mismo. Bueno, para finalizar, entonces quiero dar un ejemplo muy sencillo de lo que es el modelo de comunicación. Entonces vamos a suponer que hoy es viernes. Hoy es viernes y yo hoy tenía la intención de decirle a María que si lo acompaña a un picnic el domingo. Entonces él le dice a María que si quiere acompañarlo el domingo a un picnic. María lo escucha y dice que no, que ya está muy encima, que ya es muy tarde para tomar esa decisión, entonces no lo puede acompañar el domingo al picnic. Entonces, bueno, acá vamos a identificar cuáles son esos elementos del modelo comunicativo. Entonces, en primer lugar, la fuente de la comunicación va a ser Joy. Joy es esa persona quien tiene la intención de comunicar algo. ¿Cuál es el encodificador? El encodificador entonces van a ser sus cuerdas vocales, va a ser todo su mecanismo vocal mediante el cual él se vale para transmitir ese mensaje. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Entonces el mensaje es decirle a María que si quiere acompañarlo a un picnic el domingo. El canal.
¿Cuál es el canal? Entonces, el canal. Entonces, el canal es la atmósfera, el aire mediante el cual se pueden transmitir las ondas sonoras que van a transmitir el mensaje. El decodificador. Entonces, el decodificador es todo ese mecanismo auditivo que tiene María que le permite entender el mensaje que Joy le está comunicando. Finalmente, el receptor de la comunicación, ¿quién es? María. Entonces, bueno, ese es más o menos un ejemplo muy sencillo de lo que es el modelo de comunicación. A continuación, veremos ejemplos del método de comunicación que usamos nosotros. En este primer ejemplo, vemos a Bill y a John. Ellos están en un restaurante comiendo. A Bill le surge la necesidad de echarle sal al sándwich que le está comiendo, pero el salero está al otro extremo de la mesa, justo al lado donde está John. Bill tiene dos opciones. La primera es levantarse, hacer el trabajo, ir por el salero y echarle sal a su sándwich. Y la segunda, que es lo más probable que él haga, es pedirle el favor a John que le alcance la sal. John le puede alcanzar la sal y hasta ese momento todo está bien. Bien, ahora vamos a utilizar el ejemplo anterior y lo vamos a expresar en términos de nuestro modelo de comunicación. Para empezar, de fuente, el sistema nervioso central débil hizo de fuente de comunicación. Este sistema nervioso tuvo la necesidad de sal y quiso hacérselo saber a John. El encodificador en este caso fue el mecanismo de habla débil que tradujo el mensaje y lo emitió. El mensaje, ¿cuál fue el mensaje? Pues básicamente es alcanzar la sal. Este mensaje viajó por ondas sonoras a través del aire hasta llegar a John. Estas ondas sonoras vendrían siendo el canal. Cuando John recibió el mensaje, su mecanismo auditivo hizo de decodificador, que decodificó el mensaje que había enviado, pues en un principio Bill, para que llegara por fin al receptor, que en este caso es el sistema nervioso central de John. Esta comunicación que estamos viendo ahorita es un ejemplo de comunicación perfecta, ya que muchas cosas pueden salir mal. Por ejemplo, que Bill sea una persona engreída y le diga de mala manera, le pida el favor de mala manera a John y este no quiera hacérselo. O que Bill o John, alguno de los dos, pues en este caso Bill, tenga un problema en su mecanismo de habla y no sepa llegar, no sepa expresar bien su mensaje, que es alcanzar la sal. O que John tenga un problema auditivo y no capte el mensaje que John le quiere, que Bill le quiere dar. En el ejemplo que vimos anteriormente se trata de una situación de comunicación que relativamente es simple, pero este mismo modelo resulta igualmente útil para describir la conducta de la comunicación de una organización pues ya un poco más compleja. En este caso las funciones encodificadoras y decodificadoras son a menudo separables de la fuente y del receptor. Ciertas personas de la organización pueden ocupar ambos roles, pues de emisor y de receptor. Ya para este otro ejemplo vamos a tomar un sistema más complejo de comunicación, que en este caso es el periódico de una ciudad. El periódico tiene gente cuya única función vendría siendo la de codificar lo que pasa día a día en el mundo o en la ciudad. En este caso pues vendrían a ser los reporteros. Ellos observan las noticias y después de un proceso ya pues la envían a la sala de redacción, que vendría siendo el sistema nervioso central. Ya estando ahí, entre la dirección y la gente de la sala de redacción, el mensaje que llegó puede cambiar un poco su forma, dependiendo ya de la persona que redacte esta noticia, por así decirlo. Y ya después de que decidan qué se publica y qué no, o en qué condiciones se publica este mensaje, pasa a los vendedores de calle, los que la distribuyen, que la función de ellos ya es de codificar y de canalizar y de llevar el diario a las calles, a los receptores, que son las personas que al final, del común, que al final somos, pues en general los que recibimos toda la información.
varios elementos, entre ellos la fuente o emisor, el codificador, el decodificador, el receptor. Vamos a hablar un poco de ellos. La fuente o el emisor es aquel que genera un mensaje, que puede utilizar una base de datos o puede tomar estadísticas y así transmitirlo de la manera más fiel posible. El codificador es el encargado de tomar las ideas de la fuente y expresarlas de la mejor manera. El decodificador es el que elige y selecciona las palabras adecuadas para dar a entender el mensaje de la manera más clara y eficiente. Y el receptor es quien recibe el mensaje. También tenemos encodificadores y decodificadores. Si por decirlo así hablamos con un ejemplo, hablamos de la bolsa, los encodificadores y decodificadores, ellos transmiten los propósitos de sus empleadores, codifican los mensajes y en este caso analizan el estado del mercado. Algunos tienen la potestad de tomar decisiones por sí solos y otros deben pedir autorización a sus oficinas principales, a sus empresas matrices. Vamos a ver un ejemplo de un proceso. Vamos a tomar como ejemplo a un reportero. En los niveles de la comunicación, el oficio de reportero es uno de los más completos porque pueden ser codificadores, encodificadores, pueden ser fuente, receptor, desempeñan varias funciones en un solo oficio. Claro está que todo depende de lo que cree el editor que el reportero necesita. También vemos lo que la oficina de redacción limita al reportero en lo que puede hacer o decir. También se ve influenciada por factores políticos, por el espacio disponible, ya sea en el noticiero, en el diario, en el medio donde él trabaje. ¿Por qué son importantes los componentes de la comunicación? Son esenciales para la comunicación si hablamos de la comunicación al respecto de una sola persona o de dos, o si hablamos ya de una trama institucional de personas. Debido a haberse cumplido las funciones definidas como fuente, encodificador y decodificador de códigos y receptor, los mensajes se hallan implicados siempre de una u otra manera y existirán uno o más canales de comunicación. Siempre hay que tener en cuenta de qué manera se juntaron, en qué orden y en qué tipos se diferenciaron. Depende de la situación, de la naturaleza del proceso específico en la que está en el estudio o en el que se esté moviendo.